Magnetismo. ¿Qué es? Definimos magnetismo a todos aquellos fenómenos físicos, y no estamos hablando de seres con un aspecto extraño, sino que nos referimos a fenómenos como los cambios que puede sufrir un cuerpo en su composición, sin que éste pierda sus propiedades o deje de ser lo que es, y solo se altere en su estado, forma o volumen. Por poner un ejemplo, si un vaso de agua lo metemos al congelador, se convierte en hielo, pero este, a pesar de ser duro y frío, sigue siendo agua. Volviendo con el magnetismo, lo podemos definir de forma pero muy simple, como el fenómeno causante de que los imanes y algunos metales se atraigan o repelan, como consecuencia de la presencia de polos magnéticos, ocurriendo todo esto en un espacio determinado, conocido como campo magnético. Normalmente, un imán tiene en sus extremos dos polos magnéticos, denominados polo sur y polo norte. Y no nos referimos a los extremos del planeta Tierra. Dichos polos, al igual que las cargas eléctricas, se repelen si tienen el mismo signo. Ya saben, positivo y positivo, negativo y negativo. Y se atraen si tienen signo contrario, o sea, positivo y negativo o negativo y positivo. Algo muy interesante de los imanes es de que no importa qué tanto los cortes, los fragmentos que obtengas de este siempre conservarán los dos polos, es decir, se mantendrán dipolos. Aunque, en teoría, existen imanes con un solo polo, pero por desgracia no se conoce ninguno en estado natural. Tal vez en este momento, una que otra persona que esté viendo este video se esté preguntando, ¿pero qué rayos es un campo magnético? ¿Qué cosa es un polo magnético? ¿Y por qué parece que toda palabra con magnético al final se escucha más científica? Para poder entender mejor el tema del magnetismo, tenemos que comprender algunos conceptos. Así que a continuación les presentamos conceptos flash. Número 1. Imán. Los imanes son los materiales que presentan las propiedades del magnetismo. Pueden ser naturales, como la magnetita, o artificiales. También los podemos clasificar en permanentes y temporales, dependiendo del material con el que se hayan fabricado. Presentan dos zonas en donde las acciones magnéticas se manifiestan con mayor fuerza, situadas en los extremos y denominadas polos magnéticos, norte y sur. Número 2. Polos magnéticos. Un imán permanente tiene dos polos magnéticos diferentes, llamados polo norte y sur. El polo norte y el polo sur de un imán son los elementos esenciales para formar un campo magnético con una determinada fuerza. Número 3. Campo magnético. Cuando una carga eléctrica está en movimiento, crea un campo eléctrico y un campo magnético a su alrededor. Este campo magnético realiza una fuerza sobre cualquier otra carga eléctrica que esté situada dentro de su radio de acción. Número 4. Carga eléctrica. Es una propiedad de la materia, una característica de esta, por decirlo así, la cual se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión con cuerpos que poseen esta misma propiedad, similar al de los polos magnéticos. Los electrones poseen carga negativa y los protones carga positiva. Seguramente, si nos pusiéramos a buscar cuál es el imán más pequeño del universo, encontraríamos que es el electrón el que posee este título. Pero, ¿a qué se debe esto? Verán, los electrones, además de girar alrededor del núcleo de un átomo, estos giran sobre sí mismos, algo parecido al movimiento de traslación y rotación que tiene la Tierra. Por obvias razones, son dos cosas totalmente diferentes. A ese giro que realiza el electrón lo conocemos como speed. Dicho movimiento hace que el electrón genere los dos polos magnéticos que hemos estado mencionando a lo largo del video, lo que también genera al mismo tiempo un campo magnético. Tal vez en este momento se estén preguntando, si por lógica toda la materia que conocemos está hecha de átomos y estos a su vez poseen electrones, ¿por qué son pocos los materiales que poseen propiedades magnéticas? Si nos metemos un poco a lo que es la configuración electrónica, encontraremos que los electrones en cada órbita vienen en pares y el speed de ambos va en sentido contrario, lo que provoca que sus polos magnéticos estén en direcciones contrarias, provocando que sus campos magnéticos se cancelen, por así decirlo. Por otra parte, si los electrones de un átomo tuvieran el mismo sentido en su speed, sus campos magnéticos se juntarían y crearían uno más grande, lo que daría origen a un átomo magnético. Pero, al igual que en el caso anterior, si los polos de dicho elemento tuvieran sus polos en lugares opuestos, estos se cancelarían. Para que los átomos puedan crear un campo magnético más grande, estos no tienen que estar a una temperatura elevada. En otras palabras, no deben estar muy calientes. Esto provoca
que sean contados los elementos que puedan ser imanes permanentes a temperatura ambiente, los cuales son el galidonio, el cobalto, el níquel y el hierro. Aunque cabe aclarar que la explicación que dimos anteriormente no tendría mucho sentido, ya que no se sabe si el electrón como tal es materia o es energía, y ver energía girando ya es algo improbable. Pero bueno, esa ha sido la explicación de cómo se forman los imanes. Así que sigamos con el video. Según las propiedades magnéticas de un material y a los campos magnéticos que son sometidos, se pueden clasificar de la siguiente manera. Número 1. Materiales diamagnéticos. Son aquellos materiales que al acercarles un imán son débilmente repelidos, como si estos no se agradaran y terminaran alejándose poco a poco. Algunos de estos materiales son el oro, el cobre, el mercurio, la plata, el sodio, el hidrógeno y el nitrógeno. Número 2. Materiales paramagnéticos. Son aquellos materiales que al acercarles un imán son débilmente atraídos por estos, como si estos no estuvieran muy convencidos en juntarse con el imán. Algunos de estos materiales son el aluminio, el platino, el magnesio, el paladio y el oxígeno. Número 3. Materiales ferromagnéticos. Se caracterizan por ser siempre metálicos y son fuertemente atraídos por los imanes con campos magnéticos intensos, como si se trataran de dos novios que se reencuentran después de no haberse visto en toda la cuarentena. El magnetismo no es algo nuevo para nosotros los humanos. Incluso desde la época de los griegos ya se había visto cómo algunas piedras atraían a pedacitos de hierro, siendo observado por primera vez en la ciudad de Magnesia del Meandro en Asia Menor, de ahí el término magnetismo. El primer filósofo que estudió el fenómeno del magnetismo fue Tales de Mileto, filósofo griego que vivió entre los años 625 a.C. y 545 a.C. En China, la primera referencia a este fenómeno se encuentra en un manuscrito del siglo IV, titulado Libro del Amo del Valle del Diablo. El conocimiento del magnetismo se mantuvo limitado a los imanes hasta que en 1820 Hans Christian Ørsted, profesor de la Universidad de Copenhague, descubrió que un hilo conductor sobre el que circulaba una corriente ejercía una perturbación magnética a su alrededor, el cual llegaba a poder mover a una aguja magnética situada en ese entorno. Al igual que el caso anterior, muchos otros experimentos se realizaron en manos de varios personajes, como André Marie, Gauss, Michael Faraday y otros más. Estos encontraron vínculos entre el magnetismo y la electricidad, pero no fue hasta que James Clerk sintetizó y explicó estas observaciones en sus ecuaciones, unificando el magnetismo y la electricidad en un solo campo, el electromagnetismo. Pero esto ya es otro tema. El imán más grande conocido por el ser humano es el planeta Tierra. Es increíble este hecho, pues vivimos en un gran imán, e incluso muchos ni siquiera lo saben. Por eso, no es de extrañarse que los fenómenos magnéticos influyen en la vida de los seres vivos. Por ejemplo, varios estudios demuestran que los cambios bruscos de la polaridad en la Tierra se relacionan con la extinción de grandes familias de radiolarios, protozoos que habitan en el sedimento de los océanos. Por otra parte, las abejas, moscas, mariposas, tortugas, tiburones, atunes, ballenas, delfines y palomas, entre muchas otras especies de animales, tienen una forma de orientarse basándose en las líneas geomagnéticas del planeta. Los seres humanos hemos sabido sacarle provecho al magnetismo, al igual que otros fenómenos físicos. Por ejemplo, usamos imanes para crear bocinas, motores, brújulas e incluso la chicharra que sonaba en tu primaria, para avisar que ya es hora del recreo. Si profundizamos más en este tema, nos daremos cuenta que los imanes son muy usados también para generar electricidad, usados en medicina para las resonancias magnéticas e incluso se han podido crear trenes que levitan. Sorprendente, ¿no? Podemos decir que el magnetismo está en todas partes, incluso en los lugares más recónditos de la Tierra. Por ende, no es de extrañarse que este fenómeno esté presente en nuestra vida diaria. El tema del magnetismo es algo sorprendente de estudiar, pero al mismo tiempo un tanto complejo. Un tema tan extenso que nos llevaría muchos videos el solo tratar de comprender sus conceptos básicos. Eso ha sido todo de nuestra parte. Esperemos que el video haya sido de su agrado e interés. Con todo esto, nos despedimos.